Eso pasa cuando hay populismo irresponsable y también demuestra que ninguna democracia está libre de estos arranques populistas e irresponsables. Aquí en Chile, bueno, seguimos en el caso sur de Chile con días bonitos. Ojalá que no se dé la profecía autocumplida de la cuarentena porque los números no nos acompañan. Esta semana también más de 200.000 jóvenes comenzaron a dar lo que se llama prueba de transición universitaria o prueba de transición PTU, PDT, no sé bien exactamente. Y para variar, en la Araucanía, hechos demasiado graves. Mataron a un agricultor, en una acción policial, 10 funcionarios del país fueron heridos, incluso uno falleció. Algo mal se está haciendo en la Araucanía y algo mal está ocurriendo allá. Pero para hablar de economía, para hablar de actualidad, para hablar de política, pero particularmente para hablar de educación, queremos saludar a Luis Águila. Él es profesor, fue concejal además en Puerto Montt, él es director de la red de director académico de la red de colegios Patagonia. ¿Cómo está Luis Águila? Bienvenido a Agenda Abierta. Muchas gracias, Hardy, por la invitación y un gusto estar en tu programa compartiendo esta idea tan importante de lo que es la visión pública, sobre todo desde el punto de vista de la educación. Así que un agrado estar compartiendo contigo en tu programa. Sí, porque queremos conversar con usted, don Luis, qué significó acercarse este año, cómo la vivieron los jóvenes, cómo la vivieron los profesores también, que me imagino que fue también como todo el mundo de ensayo y error al principio, hasta que posteriormente Luis Ángel se fue encauzando, ¿no, profesor? Bueno, efectivamente, este año 2020 a todos nos sorprendió, la pandemia afectó a la humanidad entera y por lo tanto nuestro país, Chile, no estuvo exento de los efectos de lo que es la pandemia y en el ámbito de la educación, naturalmente, hubo que reaccionar rápidamente porque los procesos educacionales es muy complicado detenerlos. Por lo tanto, el gran esfuerzo de los colegios, y estoy seguro que también de las universidades, que así fue, era continuar con el servicio educacional. Y obviamente había que hacerlo de otra manera, nunca antes pensado, que era desde el punto de vista de usar tecnología remota, plataformas educativas, plataformas de comunicación, utilizar el sistema del Zoom, del Meet, en fin, o sea, había que incorporar todas las tecnologías que uno conocía, pero que no se estaban utilizando en los procesos de educación, sobre todo en los colegios que atienden prebásica, básica y enseñanza media. Por lo tanto, eso fue un gran desafío porque además había que incorporar a los profesores que no usaban con frecuencia esta tecnología. Por lo tanto, fue un gran desafío, pero también tenemos que decir que en general los profesores fueron capaces de asumir estos nuevos aprendizajes de manera rápida, autónoma, también guiada, también acompañada. Y yo creo que los resultados, por ejemplo, en la red que yo represento, fueron bastante positivos. Los papás recogieron muy bien el esfuerzo de los profesores, el esfuerzo de la institución por mantener este proyecto educativo. Porque los profesores, imagínense, tuvieron que aprender a utilizar, no solamente a conocer los contenidos, las metodologías, tuvieron que usar plataformas Zoom, Meet, la plataforma educativa y lo otro, ir también modificando las metodologías para hacer clase a distancia, que es otra metodología, que son otros recursos didácticos. Por lo tanto, no fue menor el esfuerzo que realizaron los profesores en el año 2020 en esta pandemia, y es un esfuerzo, que hay que decirlo claramente, va a mantenerse el año 2021, el 2021 se mantiene igual, porque el proceso de inoculación, para que sea efectivo, tiene que alcanzar a 15 millones de chilenos, y eso va a ocurrir durante todo este año escolar. Por lo tanto, las restricciones sanitarias, los condicionamientos para trabajar desde el punto de vista de la protección van a continuar, y probablemente de repente nos encontremos con alguna cuarentena, con alguna no asistencia a clases y con una forma distinta de abordar el año escolar. En consecuencia, este esfuerzo que se inició, Hardy, en el año 2020 para los profesores, para todo el sistema educacional, va a continuar el año 2021. Eso es sin lugar a dudas,
porque la pandemia no se ha ido, el virus del COVID-19 continúa en todo el mundo, en algunas partes ya hay una segunda oleada, en algunas partes tercera oleada, y la cepa va mutando. Por lo tanto, el sistema educacional chileno tiene que estar preparado para enfrentar el 2021 en mejores condiciones, cumpliendo los planes y programas, porque eso es importante. Fíjate, Hardy, que hay años en la vida escolar que no se pueden perder. Por ejemplo, un niño primero básico, de segundo básico o todo el primer ciclo deben terminar su proceso de lectoescritura, y eso corresponde a una edad definida. Eso no ocurre en cualquier edad. Por lo tanto, no da lo mismo hacer clase o no hacerla. No da lo mismo atender a los alumnos o no atender a los aprendizajes. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo desafío que tenemos que responder adecuadamente. Un año escolar o clases que se pierdan no son fáciles de recuperarlo. Uno puede hacer adaptaciones, priorizaciones curriculares, pero en definitiva se pierde mucho cuando las clases finalmente no se ejecutan, no se concretan, y ese es el gran desafío de la educación en el mundo y naturalmente en nuestro país. Sí, sí, efectivamente. Bueno, queremos saludar también a Pedro Díaz, panelista estable de nuestro programa. Él es académico, director de cientista político, director de la Escuela de Administración Pública de la sede de la Universidad Austral, sede de Puerto Montt. Pedro, uno de los roles que cumplirán ustedes, los cientistas políticos, será analizar los efectos de la pandemia, del coronavirus en Chile, del mundo, para ir viendo efectivamente cuáles son los principales desafíos que vienen por el futuro, porque ustedes son los responsables de analizar las conductas humanas en las sociedades. Hace exactamente 12 meses recién, nos estábamos enterando que en Wuhan, una ciudad ahí del centro norte de China, una ciudad con 14 millones de habitantes, había un virus, recién estaban informando al planeta. Usted es profesor, es académico, director de una escuela. Primero cuéntenos cómo le ha costado lidiar en este año 2020, ya estamos, digamos, 4, 7, 8 días del 2021, pero en el 2020, usted como cientista político, como profesor y como director de una escuela. Bueno, muchas gracias, Hardy. Saludo a Luis también. Bueno, desde el punto de vista de la ciencia política, esto es un fenómeno que es muy rico de analizar. Desde el punto de vista de la docencia, muy complejo de implementar. Y desde el punto de vista personal, muy complejo también de aceptar, porque tenemos un riesgo en nuestra familia, y en el caso universitario tenemos estudiantes contagiados, familias de nuestros estudiantes contagiados, y tenemos también que ser empáticos ante esa dificultad para ellos para poder estar dentro del proceso formativo. Y por lo tanto hay que conjugar todas esas realidades a la hora de poder ofrecer la formación de nuestros muchachos en un año 2020 muy complejo. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de poder separar las aguas. Desde el punto de vista del análisis político, tenemos que determinar qué sucede con la economía, con la reactivación económica, con el empleo, la prioridad que hay sobre la salud y la vida respecto a lo que es la economía, si es que las medidas que ha tomado el gobierno son adecuadas, si fueron oportunas, fueron tardías, pero eso va por una línea, por un carril distinto. Luego yo creo que todos nosotros, en una dinámica muy humanista, tenemos que priorizar a la persona por sobre el entorno y el contexto. Y es ahí en donde las universidades, la gran mayoría del país, y entre ellas la Austral, que como la referencia de Casa Superior del Centro Austral de Chile, han tomado la iniciativa de entender al estudiante en este contexto muy complejo como el centro del foco formativo. Lo ha hecho siempre, pero en este contexto muy especialmente. Y por lo tanto, nosotros hemos flexibilizado, hemos ajustado los programas de estudio para que los muchachos puedan de alguna forma enfrentar este proceso ante este escenario muy complejo. Ha sido muy difícil para los docentes, pero especialmente para los estudiantes. Muy difícil. Y eso es un desafío de todos. Pedro, una pregunta, así como después volveremos con Luis, con el próximo invitado también. Las universidades, que son por esencia el alma mater de la reflexión, del pensamiento, ir abriendo ventanas, ir planteando las dudas, los desafíos, porque esos son cuando se crea la primera en Polonia en el año 1800 y tanto, tiene que básicamente un centro de reflexión, de investigación, en fin, de la duda, planteando la duda. Nuestras universidades chilenas han estado a la altura de este desafío, porque finalmente son referentes
intelectuales, también morales, filosóficas, en fin. Hace una mirada primera, Pedro Díaz. ¿Usted cree que está a la altura de la universidad chilena? Mira, desde el escenario que yo conozco, que es el austral, y algunas referencias que tengo por colegas, yo creo que sí. Yo creo que todas las universidades, sean del CRUCH o aquellas que no son del CRUCH, tomaron este desafío de poder implementar la docencia y hacer los ajustes adecuados para que los estudiantes tengan el mejor proceso formativo posible. Yo creo que todas intentaron hacerlo. Otras, o algunas, tuvieron más privilegios que otras por los recursos económicos y también por el propio prestigio y experiencia que tienen. Nosotros como Universidad Austral tuvimos la oportunidad de brindar apoyo, por ejemplo, en computadores, con tablets, con módem, a los estudiantes que lo requerían. Hicimos varios catastros para poder saber las necesidades de nuestros estudiantes en forma muy oportuna y les entregamos antes del mes de abril del 2020 a la gran mayoría de todos nuestros estudiantes que nos requerían estos insumos para que ellos pudieran conectarse. Paralelamente, la universidad le ofreció a los docentes capacitaciones para poder aplicar todas estas plataformas nuevas que nosotros no aplicábamos. Y por lo tanto, fue en el transcurso del año, mientras íbamos avanzando, en que también nosotros fuimos aprendiendo de este fenómeno. Por eso te comento, Hardy, que es un desafío que es dinámico, que todavía no se ha acabado, es complejo, porque nosotros tenemos un esfuerzo en formar los mejores profesionales para el país. Y ese esfuerzo tiene que ver con la rigurosidad académica. Pero muchas veces este contexto obligaba a que esa rigurosidad tuviésemos que flexibilizarla. No en los contenidos, sino, por ejemplo, en plazos. Y eso también significa un cambio cultural para los docentes. Sí, porque efectivamente, ¿sabe por qué preguntaba eso? Porque yo recuerdo antes de presentar a Faustino Villagra, nuestra próxima invitada, solamente brevemente, pero porque yo recuerdo cuando en el mes de marzo el ministro de Salud de ese entonces, Mañalich, dijo, mire, es probable que haya que suspender el plebiscito del proceso constituyente, y surgieron algunos académicos famosos como Alfredo Joañán, por ejemplo, acusando al ministro que estaba en contra del proceso, y a veces es probable que haya faltado mayor talante y una actitud más parsimoniosa, ¿no, Pedro? Sí, exactamente. O sea, acá hay que entender, y creo que en mi mirada, yo priorizo la vida y los derechos humanos de mi familia, de mis estudiantes y sus familias. Por lo tanto, yo ahí no me pierdo. Ok, está bien. Pedro, queremos saludar a un destacado profesor muy querido aquí en Puerto Montt. Trabajó muchísimos años en el Colegio San Javier, actualmente director del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Vara, presidente de la Federación de Instituciones de Educación, don Faustino Villagra. ¿Cómo está? Bienvenido a Gente Abierta. Encantado de saludarte, Hardy. Saludo igual a mi amigo Luis Águila y a Pedro, que también nos conocemos. Un placer estar en tu programa y poder hablar de este tema que hoy día está en el primer lugar, yo diría, de la contingencia, y siempre es importante dar a conocer nuestra opinión. Así que gracias por la invitación y feliz de verte. Sí, profesor, porque efectivamente un ratito más quiero que hablemos sobre el proceso constituyente, qué va a pasar con la educación y la Constitución, cómo se va a insertar el nuevo Chile. Pero profesor Villagra, cuéntenos un poco, usted profesor, ya tiene sus años, tiene su experiencia, como todos, nadie está preparado para una pandemia como esta, la leíamos en los libros de historia, ¿no? La 1918, la 1346, en fin, toda la historia. Así como el profesor Águila también en la red Patagonia, ahí se fue implementando. ¿Cómo estuvieron los papás? ¿Qué aprendieron los alumnos? ¿Cuánto fue el costo para sus alumnos, profesor Villagra, en este proceso tan complejo, especialmente para los sureños, que tuvimos cuarentena tantos 120 días, algo tan anormal para ser sureño, profesor Faustino Villagra? Perfecto. Fíjate que yo siento que haciendo un análisis de todo el proceso que vivimos, recién podemos empezar a dimensionar todo lo que significa el gran salto que genera esta pandemia en el mundo de la educación. Y aquí hay dos análisis. Yo diría que a nivel genérico hay un análisis de la autoridad educacional que es errado, por cuanto en vez de motivar al salto, de motivar a los profesores a la reflexión
de generar, digamos, espacios de acercamiento y de posesionarse de este nuevo lenguaje al que nos lleva la pandemia y que tiene que ver con toda la incorporación que ya estaba, pero la mirábamos de lejos, del mundo tecnológico a las clases diarias. Creo que el ministerio se equivoca y genera con esta presión de retorno a las clases presenciales un análisis errado que no compartimos. Yo creo que aquí hay que ver, sin desconocer obviamente que se genera y se evidencia una brecha de la cual hemos hablado y que hoy día nos dice que son alrededor de 500.000 alumnos que no tuvieron la posibilidad de incorporarse al mundo digital y obviamente hay un vacío enorme en el tema de los aprendizajes. Yo creo que ahí se debió haber generado una política pública de acercamiento a esos niños, de apoyo tecnológico para aprovechar este momento, esta tremenda crisis y dar el salto realmente a una educación del siglo XXI y juntar el currículum con el que nos formamos nosotros, ¿no es cierto? Y todos los presentes, aquí Pedro creo que es el más lolo, pero dar el salto de un currículum del siglo XX a un currículum efectivo del siglo XXI. Y creo que la pandemia va a lograr eso, porque hoy día está en cuestionamiento el currículum, que ya murió, ¿no es cierto? Porque tuvimos un currículum priorizado que efectivamente surge de una situación de excepción, pero que ahora con un poquito más calma, con el proceso de aprendizaje de un año, tenemos que revisar y decir, oye, ¿cuál es el currículum que queremos y que necesitan los niños para la sociedad del siglo XXI? Y revisar efectivamente lo que sirve de ese currículum y lo que no. ¿Te fijas? Y creo que ahora viene ese análisis del cual ya debiéramos estar realizando, porque tiene que haber un currículum. Para terminar con esta frase vieja, Pedro, de que profes del siglo XX forman a los lolos, a los niños del siglo XXI, ¿no es cierto? Tiene que generarse ahora este encuentro, este punto de inflexión, para que tengamos efectivamente un currículum para los tiempos que vienen. Y aquí podemos decir varias cosas más. ¿Chile necesita un currículum centralizado? Soy el primero en decir no. Yo creo que desde una postura de valoración de las regiones, cada región tiene que enfatizar, con una base común de país, por supuesto, tiene que generalizarse un currículum regional. Yo llegué hace 30 años a Puerto Montt y me llamó la atención, y creo que lo hemos conversado en algún momento, Hardy, que Puerto Montt, con su currículum escolar centralizado, le da la espalda al mar. ¿Ya? Y al día de hoy le sigue dando la espalda al mar, cuando debiéramos potenciar ese ámbito de desarrollo en forma real, desde la sala de clase, desde los primeros años de la sala de clase. Entonces, estoy por darte un ejemplo. Entonces, aquí la pandemia nos obliga a revisar, obviamente, las brechas, pero también las fortalezas, porque cómo apoyamos como brecha, obviamente, esta enorme, estos niños que están carenciados de incorporarse al mundo digital, estos profesores que se quedaron abajo de este avión, ¿no es cierto?, al que nos subimos a la fuerza y que muchos carecían las herramientas para incorporarse y es lamentable que se queden fuera. Y por otro lado, cómo aprovechamos el potencial que nos obliga una pandemia para efectivamente revisar currículum, para revisar las estrategias, procedimientos, lo que hacemos todos los días en la escuela y realmente incorporarnos al siglo XXI. Por ahí va... Faustino, está bien, mire, lo escucho con mucha atención, Faustino, pero mire, a ver cómo explico lo que quiero, lo que estaba pensando mientras lo escuchaba. Por un lado tenemos el Ministerio de Educación, que es el órgano rector. Después tenemos un factor que es importante, que es el colegio de profesores, que representa cerca de 90.000 asociados, 90.000 creo que son. Después está la educación pública, que son los miles de jóvenes que van a los colegios municipalizados en todo Chile. Y después están los miles de jóvenes y profesores también que participan en lo que es la educación particular o subvencionada. ¿Sabe? Yo siento que hay un corte. Siento que, no sé si todos están pensando un poco lo mismo. Cuando yo lo escuchaba así,
efectivamente la educación para el siglo XXI, efectivamente habrá que incorporar los factores regionales, porque claro, todos tendremos que aprender los quisos de Portales o de Arturo Prat, pero finalmente hay que incorporar las derivadas territoriales. Pero yo siento, no sé si, le pregunto a los tres, comienzo con usted, Faustino, después con Luis Águila, si este Ministerio de Educación, más allá del gobierno que tengamos, está o no en sintonía con lo que quiere el gremio, que es un factor de poder también, y lo que está pasando al final en las salas de clases, en la formación de nuestras niñas y niños a lo largo de este enorme país. Faustino y Pepe Luis. Sí, dos temas que menciona Hardy que yo creo que vamos a coincidir. Aquí yo creo que partimos un poco al revés. ¿Qué es lo que tenemos que ver y a qué nos lleva el análisis de esta crisis? Yo creo a lo que estamos haciendo en la sala de clases, qué están aprendiendo los niños, que son los protagonistas de este proceso y que son los que realmente necesitan que desarrollemos al máximo sus habilidades, instalando aprendizajes reales y efectivos para la sociedad a la que van a ir, ¿ya? Que ni siquiera me imagino qué va a pasar en 20, 30 años más en el mundo laboral. Puedo soñarlo, ¿no es cierto? Podemos soñarlo. Yo creo que de repente olvidamos eso y nos perdemos en una falta de diálogo entre todos los actores que debiéramos definitivamente encontrarnos. Mira, aquí el Ministerio, yo veo que ha tensionado en forma innecesaria con esta presión por el retorno, que no se ha dado en la educación superior, Pedro, donde ya las universidades están claras que van a tener un primer semestre remoto. ¿No sé? ¿Por qué no pasa lo mismo en la educación básica y media? ¿Te fijas? En donde dejemos al lado, afuera esa tensión y preocupémonos de que las escuelas tengamos en este tiempo de vacaciones más que merecidas para los profesores, los niños y las familias por lo intenso de un año tan distinto, para preparar las salas de clases para una cultura híbrida en donde el niño pueda, donde el profesor pueda desde la sala hacer una clase, tal vez para unos pocos, y tal vez y para el resto desde las casas por las condiciones sanitarias y que vamos a continuar a nivel de sociedad. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un encuentro y un diálogo, que es lo que más falta hoy día a nivel social, en esta sociedad en donde las redes sociales, ¿no es cierto?, y sobre todo en el año que recién murió, tuvimos un acceso y un manejo que inimaginable. Pedro, no sé si tú tienes más claro que yo el salto que dio el mundo de la educación, algunos dicen 5 a 10 años, en términos de lo que se hacía hasta el diciembre del 2019, a lo que empezamos a hacer a tropezones a fines de marzo y de abril para adelante. Entonces, yo siento que tiene que haber diálogo y consenso, porque lo más importante es que son los niños, y aquí se debiera hablar de una educación, Hardy, una educación de calidad, pensando en que viene también la nueva Constitución, frente a la cual nuestra federación tiene una postura clara. Ahí nos meteremos con el tema. Yo quiero pegar la última ronda porque Luis Águila, ustedes fueron parte de la red de colegios, son varios colegios. Y claramente, familias, son jóvenes puertomontinos, puertobarinos, que caminan por las mismas calles que los niños que van a colegios municipalizados. Usted recién contaba, Luis Águila, que claro, este año la tecnología, las aplicaciones, toda la cantidad este año la ciencia ha sido fundamental para poder lidiar mejor. Pero la pregunta es, ¿falta diálogo con el Ministerio de Educación? ¿Cuál fue el rol que cumplió la Serena de Educación aquí en la región? Que yo, para serle franco, la vi bastante poco, no sé. Usted como en este caso, como director académico de la red de colegio Luis Águila. Bueno, está claro que el Ministerio de Educación durante el año tuvo situaciones bastante poco claras en cuanto al trabajo que debían realizar los colegios en contexto de pandemia. De hecho, tal vez todos estábamos aprendiendo las consecuencias de la pandemia y durante el año fue entregando muchos mensajes al Ministerio. De hecho, este tema de las calificaciones finales se llegó al oficio el 24 de octubre. Por lo tanto, yo creo que falta, como dice Faustino, hacer unas definiciones muy potentes en donde el Ministerio
incluso aprovecha esta oportunidad para generar cambios muy potentes en la educación de nuestro país. Yo creo que la pandemia nos deja varias enseñanzas y que son posibles caminos a seguir. Por ejemplo, que los contenidos son importantes, pero también es muy importante todo lo que es el desarrollo socioemocional, la ayuda, el acompañamiento. Nuestros niños, nuestros adolescentes, hoy día están sufriendo muchas consecuencias, no solamente de la pandemia, sino de las amenazas propias de la sociedad. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el currículum debe incorporar aquello. Pero yo quiero recoger algo que decía Faustino respecto al tema del currículum, que ponía el ejemplo cuando llegó hace 30 años Puerto Montt y el currículum no recoge este tema de ciudad puerto, ciudad marítima. Efectivamente, fíjense que Chile es uno de los pocos países del mundo que todavía tiene planes y programas rígidos. En la mayoría de los países hay una mayor libertad para generar planes y programas, pero no con el esquema, porque aquí también en Chile podemos crear planes y programas propios, pero dentro de una propuesta ministerial. En otros países, en Europa sobre todo, hay una tremenda flexibilidad que permite que efectivamente los colegios tengan sus propios proyectos educativos, definir su cantidad de horas, sus énfasis, y eso es muy bueno y da muchos resultados porque de verdad recoge la mayor diversidad de alumnos que existen hoy día en los colegios, en los distintos tipos de colegios. Por lo tanto, la cantidad de horas, eso también tiene que entrar hoy día en una gran discusión, porque tal vez los colegios tienen muchas horas de clase, pero efectivamente, ¿cuánto de esas horas de clases tienen la efectividad del aprendizaje? ¿Y qué queremos que aprendan? ¿Qué queremos que aprendan los niños? ¿Cuáles son los estándares? Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener un gran encuentro entre el ministerio, los actores de la educación chilena, para ir definiendo todo este conjunto de realidades nuevas que nos deja la pandemia, pero que ya hace mucho tiempo era necesario ir repensando el tema de la educación en nuestro país. Por ejemplo, yo pertenezco a una red que tuvimos la suerte que de principio de año pudimos crear una red de salud mental con profesionales, con formación y experiencia. Fue muy bueno. Pudimos crear 800 clases de salas virtuales, contratar una empresa audiovisual para grabar las clases. O sea, hicimos un esfuerzo. Y tal vez el ministerio debe hacer un esfuerzo también con la educación pública. Era más fácil tal vez hacer poco que hacer mucho. Y yo creo que el esfuerzo o la instancia era hacer mucho más y cuidando las realidades que hoy día están viviendo las familias, y por eso es importante llegar conocimiento, pero también ayuda socioemocional. Como decía Pedro, también es importante el tema del derecho humano, del derecho del niño, la familia, de vivir y tener un bienestar emocional también. Y en eso la educación también tiene que contribuir, pero de manera sistemática, de manera sustantiva. Pero yo diría una cosa, Hardy, y yo creo que Faustino y Pedro tienen que estar de acuerdo en este tema, pero que yo creo que en Chile debe existir una mayor libertad en la generación del currículum. Les quiero poner un solo dato. En Chile se habla de la inclusión en la educación, pero queremos incluir a los niños con necesidades educativas especiales a un currículum que es rígido, que no deja espacios para hacer esa inclusión. En cambio, si los colegios tuvieran mayor libertad, eso sí podría ocurrir. Entonces, todas esas cosas tenemos que pensarlas para que después las podamos conversar en el espacio, vamos a ver la Constitución, pero yo creo que aquí hay una oportunidad de pensar la educación con todos los actores de la educación, no solamente con el Ministerio de Educación, que también, al igual que nosotros, fue sorprendido por la pandemia. Hubo momentos de definiciones, también momentos erráticos, hay que decirlo con sinceridad. Este tema que en abril se llamaba a volver al colegio, a hacer clases, yo creo que era totalmente irreal. Retorno seguro. Claro, el retorno seguro no correspondía en esa etapa cuando estaba comenzando la pandemia, pero yo me quedo con la parte positiva de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos trajo muchas dificultades, muchas complejidades y nos trajo desafíos que tuvimos que abordar. Y yo creo que la incorporación de la tecnología, el salto que dieron los profesores, el esfuerzo que hicieron fue tremendo y nunca nos podemos cansar de reconocer la gran tarea que realizaron los profesores en nuestro país y en el mundo entero, de adaptarse a las tecnologías, de hacer un esfuerzo diario porque sus alumnos aprendan. Eso fue magnífico, fue conmovedor y tal vez
esa parte todavía hay que seguirla reconociendo en una buena parte de nuestros profesores. Pedro Díaz, usted recién decía, usted es cientista político, usted decía que es un periodo tremendamente interesante para estudiarlo, Mire, Pedro Díaz, Chile venía del año 2019, lo que se llamó el estallido social, donde la consigna o el concepto que quedó es que quiere un país tremendamente desigual. Entonces, cuando estudiamos este periodo, ya que estamos hablando de la educación chilena, Pedro Díaz, es probable que aquí quedó de manifiesto explícito, brutalmente, que los que van a salir mejor parados de esta pandemia son aquellos colegios o familias u hogares en que tienen efectivamente mayor herramienta, lo que se llama hoy día la brecha digital. Y por tanto, el arrastre, la desigualdad va a ser mayor. ¿No comparte usted un poco eso, Pedro Díaz? Estoy completamente de acuerdo contigo, Hardy. Las familias que tienen mayor poder adquisitivo tienen mejores niveles de internet. Los colegios privados tienen mejores niveles de poder desarrollar la docencia virtual. En las universidades, aquellos grupos de estudiantes que tuvieron la posibilidad de aprender inglés y francés en el colegio tienen mayores posibilidades de acceder a las bases de datos con paper en inglés o francés. Por lo tanto, obviamente acá se marca una desigualdad. Ahora, el tema es que las universidades, y lo presento desde este punto de vista, no puede eximirse o justificarse a partir de las condiciones basales con las que ingresan nuestros estudiantes. Y tenemos que hacer el desafío de la nivelación, y tenemos que hacer el desafío de poder enfrentar este fenómeno estableciendo como un principio básico el principio de igualdad. Y por lo tanto tenemos que generar las condiciones para poder ofrecer la mejor formación posible a todo el estudiantado sin importar de dónde viene o su condición socioeconómica. Es un desafío gigantesco, pero yo comparto plenamente contigo, Hardy, que la desigualdad que existe en Chile y que está vigente todavía, que no se va a acabar con el proceso constituyente, con la convención constituyente, con una nueva constitución a priori, marcó un desafío respecto a la pandemia en donde la desigualdad se va a perpetuar o se va a potenciar. Al menos los primeros meses así lo demostró. Cuando lo decían recién nuestros colegas acá en el panel, en la posibilidad de acceder al internet para poder conectarse a las clases en los colegios fue dramática en la zona rural, y es dramática en los colegios públicos. Y eso es un desafío, hay vacíos que quedaron a partir de la imposibilidad de las familias, y por lo tanto el periodo lectivo avanzaba y avanzaba y avanzaba y los jóvenes no se conectaban. Entonces los profesores tuvieron que hacer políticas remediales, los colegios tuvieron que aplicar medidas remediales, ajustes al currículum para poder nivelar a estos muchachos que llegaron tarde a la opción tecnológica. Ese desafío, el ministerio no tuvo la fuerza, no tuvo la dinámica ni la proactividad. Fíjense ustedes que el derecho laboral establece que el empleador debe ofrecer todas las condiciones para que el trabajador pueda realizar su trabajo en este tipo de contexto. Y yo me pregunto si el Ministerio de Educación financió a los colegios públicos o subvencionó a los colegios privados particulares ofreciéndole computadores a los profesores para que puedan desarrollar su docencia. Yo creo que el desafío, y todo este desafío fue absorbido por los profesores. Y ese no, claro, o los colegios, y eso no ha sido reconocido como una falta de servicialidad del Ministerio de Educación. Sí, es verdad, yo desconozco eso. Pero mire, estamos ya en la primera semana de enero. Este lunes se inscriben en la fecha todo para la inscripción de candidatos constituyentes, gobernadores, concejales, alcaldes. El 25 de octubre se realizó un plebiscito que con una participación significativa, un poco más del 50%, casi el 80% de los chilenos dijeron que querían convención constituyente. Chile tiene 210 años de vida independiente. En estos 210 años no hay 10 ensayos constitucionales o textos constitucionales. De los 10, todos han sido hechos solamente por abogados y con escasísimas mujeres. Pero aquí se aprobó que van a ser hombres y mujeres, en total 155, me parece, incluyendo 17 cupos de escaño para pueblo originario. Y lo que se venía hablando, el tema de la educación, la salud, siempre están como allí caballitos a batalla para esta demanda del nuevo proceso constituyente. Faustino Villagra, usted es miembro, entiendo que directivo de la Federación de Instituciones de Educación, FIDE,
que son más de 750 comunidades educativas, más de 500.000 jóvenes que están a cargo de la formación, jóvenes chilenos, ¿cierto? Hombres y mujeres. Y ustedes también dicen algo hay que opinar en el nuevo proceso constituyente, porque es nuestra Carta Magna, lo que se llama también la Casa Común, que será el tejido por los próximos 30 o 40 años de este nuevo Chile. A propósito de lo que usted sea, Faustino Villagra, la educación del siglo XXI ahora será nuestro acto social del siglo XXI. Por supuesto. Nos preocupa qué va a decir esta oportunidad extraordinaria de generar una nueva constitución para el país y qué va a plantear en relación a este tema que hablamos hoy día y que tiene que ver con la educación de las futuras generaciones. Entonces, FIDE reacciona a eso, forma una comisión, me toca participar en ella y trabajamos a nivel país, un grupo de directivos en función de hacer una propuesta abierta de ideas que ojalá recoja la nueva Constitución en función de pensar en algunas ideas genéricas, ¿ya? En algunas ideas genéricas que aquí han aparecido en esta conversación, ¿no es cierto? Partiendo, ¿no es cierto?, de una fundamentación, por supuesto, que tenemos como red de colegios y que creemos que la educación particular y particular subvencionada ha hecho un aporte a la educación del país, respetando toda la oferta educativa y que como primera propuesta nosotros señalamos que la nueva Constitución debe asegurar a todos los ciudadanos y a todas las familias del país una educación de calidad, ojalá sin distinción, para que no pase lo que señala Pedro y lo que hemos estado conversando en estos minutos, ¿ya? Aquí cuando se hable de educación pública o privada o subvencionada, la verdad es que debiera hablarse de educación de calidad para los niños y jóvenes del país. Y asociado a este concepto de calidad de la educación, nosotros levantamos también una bandera que debe estar presente en todas las constituciones y que tiene que ver con la libertad para optar a proyectos educativos. Cada familia tiene el derecho de optar al proyecto educativo que quiera, público, privado, gratuito, no gratuito, pero tiene que, creemos que la Constitución debe garantizar ese espacio de libertad para que la familia opte y que la diferencia no sea la calidad del servicio, la diferencia sea el énfasis de un proyecto educativo particular, ¿ya? Y ahí aprovechamos de hacer una crítica a un sistema de admisión escolar que hoy día es ley, que respetamos, ¿no es cierto?, y que funcionamos con ella, pero consideramos que, si bien es cierto, genera algún tipo de comodidad desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de que las familias pueden optar desde sus casas, pero este sistema tampoco le garantiza a esa familia que sus hijos queden en el proyecto educativo que ellos quieren. Entonces, aquí asociamos calidad de la educación, asociamos libertad de enseñanza, asociamos reconocimiento del rol de la educación particular, valoramos la educación pública en cualquiera de sus expresiones, porque la educación particular subvencionada también es pública. Pedimos un justo trato también para la educación particular subvencionada, porque hay un dato, Hardy, a ti que te gusta la estadística, los particulares subvencionados acogemos al 40% de los niños vulnerables en Chile, teniendo casi un 60% de la matrícula nacional. Entonces, Faustino, disculpe, ¿usted cree que puede haber un prejuicio de antemano por parte, comillas, de lo que está un poco en el medio ambiente, contra los colegios particulares o los subvencionados, parte de los subvencionados, comillas, por el tema del afán de lucro? ¿Cree que puede haber un prejuicio de antemano en el debate o no? Bueno, de hecho, la ley de inclusión mató el tema del lucro en la educación en el 2015, ¿no es cierto? Hoy día todos los colegios particulares subvencionados y son fundaciones educacionales sin fines de lucro
y por lo tanto creo que debemos enfrentar en las mismas condiciones que la educación municipal o que la educación que viene ahora con los servicios locales, frente a la mirada que debe tener en esta nueva Carta Constitucional para nuestro país. Creemos y eso es lo que nosotros estamos solicitando, ¿no es cierto?, que se considere y se valide a la educación pública y no se caiga a la educación particular y subvencionada, y no se caiga en este prejuicio de descalificarla o ponerla en un sentido distinto, ¿ya? Pues Faustino Villagra, el Partido Comunista en su último congreso, después le doy la palabra a don Luis Ángel, después seguimos con Pedro Díaz. Faustino Villagra, el Partido Comunista en su último congreso dijo: hay que rodear con el pueblo a lo que va a ser la Convención Constituyente. Ustedes van a rodearlo mandando sus propuestas también, lo que están planteando la FIDE, que es la Federación de Instituciones de Educación, a cada uno de los constituyentes, de tal manera que ustedes van a hacer también lobby, van a conversar con ellos. Yo creo que hay que hacer el ejercicio de conversar con los constituyentes, de presentarles nuestras propuestas en un ambiente de diálogo, no en un ambiente de amenaza. Creemos que como representantes del primer espacio democrático, o segundo, si tú consideras a la familia como el primer espacio democrático, pero el colegio, la escuela es el primer espacio formador de la democracia de un pueblo, y por lo tanto, a través del diálogo, de dar a conocer nuestras propuestas en un espacio de libertad y respeto, creo que podemos llegar y acceder a los constituyentes. Hago un alcance a propósito. Estuve revisando el listado de constituyentes de nuestro distrito. Antenoche habían 51, conozco a uno. Entonces me complica a quien apoyarnos, que somos independientes, y aquí quiero respetar obviamente la opción de los partidos políticos, pero el que es independiente, quien apoya. Es un tema que entre paréntesis te lo planteo, porque nosotros tenemos que llegar a ellos y decirles: esta es nuestra propuesta, ¿qué opinan? Porque aquí usted, ¿no es cierto?, como historiador, sabe que la educación particular antecede al Estado en Chile, ha estado siempre en la historia del país, y no digo que sea mejor o peor. Cuando Pedro habla de que unos niños enfrentaron la pandemia más carenciados que otros, qué pena, y ojalá que esta nueva Constitución de alguna manera regule para que eso no siga pasando. Está bien. Por ahí va. Don Luis Águila, mire, nuestros legisladores hablan muchas veces de la salud pública, pero todos están en ISAPRE y no están en FONASA. Hablan de transporte público y todos andan en sus autos particulares o con choferes y nunca están en el metro ni en el micro. Y hablan mucho de la educación pública, pero estoy seguro que la mayoría de los legisladores tienen sus hijos en colegios privados, y buenos colegios privados. Esta dicotomía que tenemos en Chile todavía, don Luis Águila, pero ¿usted considera la educación debe ser un factor determinante para los pueblos? Eso se dice tanto. Hubo un presidente, Pedro Guerra Cerda, del 38, que llegó con la consigna. Hay que entender que la educación es un factor de cambio para la vida de las personas. Y hay un principio que no solamente está en la Constitución, en las constituciones anteriores o en el mundo, sino en la sociedad también, que tiene que ver con el derecho a la educación. Pero el derecho a la educación, Hardy, tiene que estar garantizado por la libertad de enseñanza, que tiene que ver, que significa en la práctica, con distintos proveedores de educación, con una educación pública fuerte, permanente, en donde el servicio educacional sea de calidad, y también una educación privada, con distintos tipos de sostenedores, de tal manera de que haya una diversidad, porque responde a la diversidad de la sociedad. Fíjate que en Chile, esto de distintos proveedores partió en el siglo XIX, con la formación de la República, en donde la sociedad, la comunidad se organizaba en distintas partes de Chile para crear colegios, por un tema de geografía, y porque en el país no había suficientes recursos para crear escuelas y liceos. Y por lo tanto, la iniciativa privada, las comunidades, las familias, fueron formando colegios a lo largo de la historia. Las congregaciones religiosas han tenido un factor muy importante, pero eso es lo que le da el sustento al derecho a la educación, que debe estar garantizado por la libertad de enseñanza, y en eso consiste en el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Yo creo que eso debe estar absolutamente
consagrado en la nueva constitución política. Y yo diría que hay que agregarle cosas, naturalmente. Y un aspecto que hay que agregar es definir qué entendemos por calidad de educación. Tenemos que definir también cuál es el rol de los profesores, el tema de la capacitación, el tema de los estándares y qué queremos que nuestros niños aprendan. Hoy día fíjense que los contenidos y los estándares de estos contenidos, vale decir, lo que queremos que aprendan los niños en las distintas asignaturas, en los distintos niveles, lo define una oficina, una unidad del Ministerio de Educación, que es la unidad de currículo y evaluación, que lo forman 7 o 8 personas. Esas 7 o 8 personas trabajan en solitario. Ellos definen los contenidos, ellos definen los estándares, que lo han hecho en todos los gobiernos, en este gobierno, en el anterior, en gran parte de la historia de nuestro país. Y eso, una vez más, recojo lo que dice Faustino, debe ser concordado con todos los actores de la comunidad. A eso yo me refiero, que el derecho de la educación debe estar consagrado por la libertad, en la libertad de abrir colegios, pero también en definir el tipo de educación. En Chile se habla mucho de la calidad de la educación, pero definamos de qué se trata. ¿Cuál es el rol del profesor, de los alumnos, de las familias, de las instituciones educacionales? Tal vez ese es el agregado que debemos hacerle a los principios. Está bien, Luis, está bien. Luis, efectivamente usted tiene razón, igual que Faustino, que la educación privada está desde los albores de la República. Y en gran parte del mundo fue así, igual con el desarrollo de las civilizaciones. Pero convengamos que en los últimos años en Chile se está generando esta brecha entre los jóvenes que van a colegios particulares o subvencionados con los que van a educación, llamémosle municipal o público. Pero eso tiene que ver, Harry, pero eso tiene que ver con que el Estado no se ha preocupado efectivamente de fortalecer la educación pública. Yo creo que el tema no está en la educación privada, en los sectores particulares subvencionados o la educación privada netamente. Está en que el Estado no ha trabajado eficientemente en crear escuelas y liceos de calidad, fortaleciendo la educación pública. Miren, hubo un ministro que dijo hay que quitarle los patines a la educación subvencionada. Eso no es un error, o sea, no podemos mejorar la educación pública haciendo desaparecer al proveedor privado. Eso no corresponde. Yo creo, mira, a todos nos interesa que la educación pública exista. Yo creo que es un gran referente, pero también es importante que no puede ser el Estado el único proveedor de educación. Y las reglas del juego tienen que estar claras, obviamente tienen que estar muy claras, pero también los distintos proyectos educativos tienen distintos orígenes y eso tiene que existir porque responden a la diversidad de nuestra sociedad. De hecho, en Chile hoy día tenemos una sociedad que ya es multicultural y por lo tanto esa sociedad multicultural necesita distintos tipos de proyectos educativos. Sí. Y por lo tanto, yo insisto en este concepto, Hardy, o sea, el derecho a la educación que nadie discute debe estar garantizado absolutamente con la libertad de enseñanza. Y dentro de ese capítulo, libertad de enseñanza, la educación pública debe estar suficientemente fortalecida, pero con cosas concretas, prácticas. O sea, yo te digo, los papás muchas veces no escogen la educación pública porque pueden estar a veces sin actividad durante 3, 4, 5, 6 meses por temas gremiales que pueden ser muy legítimos, pero que finalmente quien paga el costo es el alumno, es el adolescente que está esperando recibir una buena formación y una educación de calidad. Pedro, mira, efectivamente en el año 81, con la dictadura militar, se traspasó la educación a los colegios, a los municipios, y también se logró la ley de educación superior, en la cual se abrió para que hubiera universidades privadas. Y queda la sensación térmica, ahí tú me podrás por favor apuntar, porque usted es cientista político, a partir de ahí viene el proceso de degradación de la educación pública. De hecho, los liceos emblemáticos que uno veía desde lejos, como el Instituto Nacional, en fin, han ido perdiendo, y está mucho más poroso hoy en día en su calidad de educación. Lo mismo ocurre en nuestros liceos emblemáticos en regiones. ¿Qué rol cumplen esto los municipios? ¿Qué rol cumplen esto el gremio, como dice Luis Águila?
¿Por qué se nos empezó a descomponer la educación pública, Pedro Díaz? Porque hubo un dejo por parte del Estado para poder supervisar la calidad, entregándole esta calidad al privado a partir de lo que es el principio de subsidiariedad. El artículo 19, número 21 de nuestra Constitución establece que es un derecho de todas las personas empezar a establecer cualquier actividad económica siempre y cuando ésta no vulnere el derecho. Y por lo tanto, las personas en su pleno derecho establecieron proyectos educativos, instalaron colegios, instalaron universidades, y el Estado descansó en esos proyectos. Y por lo tanto dejó de invertir en la educación pública, entendiendo que habían proyectos privados o semiprivados que de alguna forma le ahorraban un costo al Estado. Y eso fue significando que la educación pública fuese mermando su calidad respecto a la calidad que empezó a ofrecer el sector privado. Entonces el Estado descansó en la aplicabilidad del principio de subsidiariedad, y esto está probado con numerosos estudios, numerosas investigaciones. Desgraciadamente el Estado, y comparto plenamente lo que se dijo antes, intentó de alguna forma castigar al sector privado por la omisión que hizo el sector público, castigando a los colegios subvencionados, estableciendo que había que ahora municipalizar todo estatizar todo cuando la municipalización no había funcionado. Es decir, lo que estaba funcionando había que reducirlo para poder entregarlo a lo que no estaba funcionando. Es decir, cero diagnóstico de política pública. Pero Pedro, porque mira, en todo Chile, uno recorre la localidad que sea, en los últimos años, aquí me podrán corregir Faustino y Luis, de la inversión de infraestructura de colegios municipales espectacular. Sí. Gimnasios, baños, salas de clases de verdad, de primer mundo los colegios municipales en lo largo y ancho de Chile. Por otro lado, uno ve que van profesores, ese mismo profesor que va a hacer clase en colegio particular, no colegio público, y su actitud, su conducta es distinta con el colegio particular, trabaja full, pero después cuando va al colegio público parece que algo le pasa, que se le agota un poco más la batería. ¿Hay algo de eso, no, Pedro Díaz? Lo que pasa es que también son posibilidades del propio docente, y esto yo no quiero justificar al mundo docente porque no lo soy, no soy profesor, pero sí me relaciono con el ambiente de la educación y por tanto escucho también lo que ellos me cuentan. Es muy distinto recibir en una sala a jóvenes que no tienen el apoyo dentro de una casa, que llegan a su casa a cuidar a sus hermanos menores y hacer las cosas de la casa, el aseo, por ejemplo, y atender a su familia, versus un muchacho que llega a su casa a descansar, a agarrar un libro, a escuchar música, a educarse y a culturizarse. Por tanto, los esfuerzos del docente para poder impartir la docencia son distintos. Son totalmente distintos, porque el universo de estudiantes que tienes, la calidad de base, el apoyo familiar que tiene cada uno de ellos es distinto. Por lo tanto, hay un desgaste de los docentes. Sí, pero Faustino, mira, Faustino, es una pregunta que quiero que la responda con la mayor franqueza posible. ¿Cómo está la formación de nuestros pedagogos? Formación académica, sus niveles, su ética del compromiso, la ética del trabajo, la ética de la responsabilidad, porque uno ve que se han abierto tantas escuelas de pedagogía. ¿Es la formación la adecuada? Y ojalá con la mayor franqueza posible, Faustino, entendiendo que usted es director de una escuela, en fin, y representante de una... está fallando como también en muchas otras partes del mundo, es probable. Sí, yo creo que con el respeto que me merece la formación profesional docente, obviamente que debe ser revisada y debe deben generarse procesos, ¿no es cierto?, de formación, yo creo, con distintos énfasis. Quiero ser muy respetuoso con lo que digo, porque obviamente estamos hablando del rol del profesor, ¿ya? Y siento, y creo que coincidimos, en que el educador tiene un rol fundamental en el proceso de formación de los niños de nuestra sociedad. Desde esa óptica es absolutamente válido revisar con un sentido constructivo y crítico los currículum, que yo siento que en los últimos años, en las últimas décadas, no han cambiado tanto como se debiera en función del tremendo cambio
que ha sufrido esta sociedad tan dinámica en la que estamos, ¿ya? Si nosotros hoy día, desde hace 20 años, si no más, Luis, que estamos hablando de desarrollar habilidades, ¿no es cierto?, por sobreentregar contenidos, bueno, obviamente que ya los currículum de la educación superior recogen eso, pero obviamente que nosotros tenemos que ser más rigurosos en los procesos formativos de los profesionales de educación, ¿ya? Yo siento que el liderazgo que hoy día requieren los educadores tiene que ser tan fuerte y tan efectivo, porque estamos en medio de una sociedad altamente demandante que requiere un esfuerzo distinto al que podía tener un educador hace 10, 20 años atrás. Así es que obviamente todo es revisable y lo importante es que estos jóvenes lleguen a instalarse a un establecimiento educacional con las herramientas necesarias para ser capaces de trabajar en un ambiente demandante que está cambiando mucho. Pero fíjate que yo quería, si me permite, retomar un poquito, porque la verdad, yo siento, pensando en este proceso constituyente, que aquí se debiera hablar de una educación de calidad, y vuelvo a esto. Estas cifras ya están desactualizadas porque recién salió hace poquito el PADEM del 2021, pero la variación es mínima. Pero el sistema municipal hoy día tiene 20.000 y tantos estudiantes. El sistema particular tiene 23.000, particular subvencionado, 23.000. El particular no subvencionado tiene 8.000. Es decir, vamos a las cifras. Hoy día el sistema particular subvencionado y no subvencionado tiene un 59% de los estudiantes de la ciudad o de la comuna. 59% versus un 37%, que hoy día me parece es un 36%. Bajó un punto este año. O sea, la pregunta que yo hago, con el respeto que me merece, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto que no debiera pasar? ¿Te fijas? ¿Por qué pasa esto? Tú recién hablabas del profe que hace, yo soy respetuoso de eso. Pedro habla de las diversas realidades. Nosotros también tenemos realidades bastante duras. Ya no todo es como lo plantea Pedro en términos de alumnos que efectivamente tienen un estándar y una calidad de vida que ojalá tuvieran todos. El punto está en las respuestas que nos hablan de por qué hoy día se ha potenciado un sistema por sobre otro. Yo creo que la nueva Constitución debiera privilegiar una educación que no marque diferencia entre uno y otro y que sea la familia la que opte por proyecto educativo, ¿ya? Porque obviamente algo pasa aquí y frente a esto podemos hacer un análisis bastante interesante. Pero hoy día prácticamente estamos casi en el 60% las familias o los alumnos de la comuna, en un 60% prácticamente están en el sistema particular y subvencionado. Entonces yo creo que ahí hay un análisis, Hardy, interesante que tiene que ver, que obviamente tiene más de una respuesta. Yo tengo mis teorías, ustedes tienen las suyas. Pero eso me preocupa y me gustaría que la futura Constitución considere esto. Cuando Pedro habla que el Estado delega, yo siento que hay que revisar el compromiso del Estado con la formación de los niños, ¿ya? Y ahí, obviamente, que compartimos esa mirada, Pedro. Carlos, quisiera agregar algo respecto al tema de la formación de los profesores en las universidades. Yo creo que esto no alberga ningún ánimo de crítica. Yo creo que el revisar las mallas curriculares que van formando, que contribuyen a la formación de nuestros profesores en sus distintas especialidades, es necesario por una dinámica social. El mundo está cambiando. De hecho, la pandemia nos obligó a usar tecnología. Faustino hablaba del tema de las habilidades asociadas a las distintas asignaturas. Eso también estamos un poco al debe todavía. Y eso implica que obviamente es necesario revisar las mallas curriculares de formación de los profesores.
pero esto no es por criticarlo, sino porque es una necesidad propia de la dinámica de la sociedad. Y lo otro que quiero agregar, que sin duda que la discusión constitucional de la educación va a ser muy importante. Fíjense que en nuestro país hay más de 5 millones de estudiantes entre la educación prebásica y la educación superior. De hecho, de esos más de 5 millones, el 75% es en básica, prebásica y enseñanza media. El resto corresponde a la educación superior. Por lo tanto, cuando estamos hablando que una discusión constitucional que nos va a regir por muchos años, va a afectar a más de 5 millones de personas y sus respectivas familias, significa que el tema educacional va a ser muy importante, debe copar la agenda de discusión sin lugar a dudas. Tenemos que hacer definiciones que nos permitan avanzar en una educación de calidad, pero es importante, acá no podemos darnos el lujo de que los eslogans o las frases populistas vayan ganando y se vayan traduciendo en un articulado permanente de la nueva Constitución Política del Estado. Esto es complejo, esto es importante, esto es trascendente porque afecta hoy día a más de 5 millones de estudiantes. Por lo tanto, yo creo que este es un tema que ojalá lo volvamos a recapturar, Hardy, en futuros programas y quizás entrar a definir la cancha más chica, el área chica de la cancha, que tiene que ver con definir la calidad de educación, el rol del Estado, el rol de los privados. Pues yo creo que eso es muy importante, tener claridad e informar a las familias, porque cuando nosotros hablamos de libertad de enseñanza, estamos diciéndole que el papá, la mamá, cada familia tiene el derecho de elegir la educación que quieren para sus hijos. Y eso no se puede sustituir porque está arraigado en el alma, en el espíritu de las familias de nuestro país. Pero para ir cerrando, mira, yo sé que el tema es un tema más bien árido. Normalmente los programas políticos están también donde cada uno ataca al otro, pero este es un tema demasiado relevante para el presente y el futuro en nuestra región, en nuestro país, en nuestra ciudad, Pedro. Hemos hablado hoy día de libertad de enseñanza, la calidad de la educación, hemos hablado del rol que debe cumplir cada uno, hemos hablado de los porcentajes, hemos hablado del proceso constituyente que viene por delante, en fin. Hay un tema que a mí me llamó la atención, que lo hablaba con Faustino, la falta de diálogo de los actores fundamentales. ¿Por qué a la clase política le cuesta tanto meterse en este tema, abordar este tema, Pedro Díaz, para ir cerrando este programa hoy día? Disculpa, Javier, no te escuché el último. ¿Le cuesta? ¿Por qué la clase política le hace el quita esto? Y más bien, como dice la se mueve más por eslóganes, en vez de meterse en un tema que es demasiado determinante para la calidad de vida de los chilenos, de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, porque si lo hicieran, quedan en evidencia de lo que nunca han hecho, de la rigurosidad que se requiere. Si lo hicieran realmente uno diría, bueno, ¿qué han hecho todos estos años? Ellos lo que están buscando es no desnudarse. Mira, al comienzo de todo el programa se hablaba, por ejemplo, de muchas situaciones, y una de las respuestas a las preguntas que se estaban haciendo es: las políticas públicas en Chile no están construidas desde una óptica regional, como se planteaba, sino de la estandarización. De la estandarización, que significa, por ejemplo, las pruebas internacionales, las pruebas PISA. Y de ahí, a partir de ahí, se establecen los diagnósticos. Entonces, cuando tenemos un Ministerio de Educación que no establece la realidad local, cuando tenemos, por ejemplo, la estandarización como norte, y tenemos una clase política que finalmente no quiere desnudarse, no quiere corregir sus vicios, al final es muy sencillo plantearse a partir de eslóganes de populismo. Cuando tengamos una clase política rigurosa, que realmente tribute al precepto de bien común, el sistema va a cambiar. Yo he sido muy crítico del proceso constituyente, porque desde el inicio del proceso constituyente, hoy día lo estamos evidenciando con lo que está pasando con Independiente, pero desde el comienzo del proceso constituyente inició con la ilegitimidad de perpetuar en el poder a los partidos políticos. Ese fue el norte del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y esto lo puedo comprobar con datos duros. Y hoy día se está materializando. Entonces, desgraciadamente las personas, la ciudadanía ha sido poco rigurosa a la hora de poder evidenciar y denunciar lo que están haciendo los partidos políticos.
Y eso da caldo al populismo, da caldo a que aparezcan algunas personas iluminadas, establezcan respuestas irracionales, irresponsables, y la gente le compre. Está bien. Mire, mire, el presidente Donald Trump anuncia que no va a asistir al cambio de mando el 20 de enero a propósito de cómo pueden surgir líderes irresponsables y que pueden tener miles y millones de seguidores, porque situaciones complejas como la que estamos viviendo, efectivamente, que eso requiere un talante distinto. Don Faustino Villagra, yo me comprometo durante el año, vamos a seguir conversando de este tema de la educación. Queremos agradecerle este contacto que tuvimos hoy día con usted, don Faustino. Gracias. Dispuesto siempre a hablar de educación y aportar nuestra opinión a mejorar en todo lo que sea posible los procesos educativos, porque siempre tenemos que Hardy, a los niños. No olvidemos que son los protagonistas, los niños, los jóvenes. Las discusiones mantengámoslas, pero sin perder este norte, como bien dice Pedro, aquí para mejorar realmente hay un objetivo y ese objetivo tiene que estar muy claro y desgraciadamente a veces pareciera, las evidencias dicen que no está. Así que muchas gracias. Gracias, Faustino. Don Luis Águila, queremos agradecerle también a usted este contacto hoy día. Muchas gracias, Hardy, y muy contento de haber compartido este panel con Pedro, con Faustino, que compartimos también esta motivación por la educación, que es un tema muy trascendente, muy vital, y que yo creo que requiere que lo abordemos en más oportunidades, porque tiene que ver también con la formación del capital humano, y por lo tanto tiene que ver con el desarrollo y con el tipo de país que nosotros queremos. Por lo tanto, muchas gracias y disponible para cualquier otro encuentro, Hardy. Gracias, Luis. Don Pedro Díaz, gracias. Usted está en Concepción. Cuídense mucho, don Pedro. Muchas gracias, Hardy. Un placer siempre compartir contigo y compartir con los invitados que nos toca, hoy en este caso con Luis y con Faustino. Así es que siempre un placer conversar contigo. Muchas gracias, estimado auditor. Efectivamente, bueno, esta es la primera semana de enero. Queremos decirle que tenemos todo el año en agenda abierta en Vértice TV. Nos interesa mucho lo que ocurre en la región, nos interesa mucho lo que pasa con la educación, porque tiene que ver, lo hemos dicho hoy día en este programa, tiene que ver cómo vamos formando una patria con más fortaleza, con mayor dinamismo, con más calidad, una mejor comunidad finalmente, que a veces hemos perdido. Tendremos un fin de semana, parece lluvioso, pero vendrán días bonitos. Debemos cuidarnos muchísimo para que no llegue la profecía autocumplida de la cuarentena, porque esto sí depende de cada uno de nosotros, que cumplamos las normas, que nos mantengamos distantes, que nos limpiemos, que usemos alcohol gel. Estaremos la próxima semana y los que están de vacaciones disfruten tranquilamente estos días, porque estamos en el sur de Chile. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.